suicida y el perro asesino. Su, así se llamaba mi tía. No, no es el diminutivo de Susana. Se llama Zulema y es brasileña. La historia es apasionante, o al menos es de esas que improbablemente me sucedan a mí jamás, porque pasan las películas y a la gente con suerte. Mi vida es dramática y cinematográfica, pero yo no soy una chica con suerte de la buena. Su era una brasileña más en las playas de Ipanema, hasta que al hermano de mi mamá y a mi papá, quienes eran amigos desde antes del casamiento con mi madre, se les ocurrió visitar el lugar. De manera asombrosa, mi tío y Su se enamoraron en una semana de vacaciones. Cuando regresaron, se siguieron enviando correspondencia, hasta que en otro encuentro, él le pidió casamiento. Después de casarse en Brasil, vinieron a vivir a esta ciudad y aquí se quedaron. Tuvieron 5 hijos, tan brasileños como argentinos. Y la casa de Su siempre fue divertida. Los brasileños tienen ese no sé qué, esa chispa bahiana, ese axé incorporado, el tonito al hablar. ¿Qué será que tienen? Me encanta ir a lo de Su. Tuvieron 5 hijos que se convirtieron en mis únicos amigos durante mi estadía en el Pedagógico, el Estrada y el Patris. Mariana, 2 años mayor que yo. Robertito, 1 año menor que yo. Fernanda, 2 años menor. Juliana, 5 años menor. Y Santiago, 6 años menor. No había ningún plan que fuese más divertido que ir a lo de Su. Siempre había algo para hacer. Mariana no me prestaba mucha atención, porque mientras yo tenía 14 y jugaba con Robertito al Mortal Kombat, ella tenía 16 y ya tenía novio. Pero a Fernanda y a Juliana les leía cuentos de terror. Me encantaba que me pidieran cuentos. A veces inventaba finales, porque después de tantas noches se me acababan los relatos. Santiago se iba a dormir temprano porque era el más chico de todos. Tenían un parque enorme, una pileta que estaba siempre limpia, un tobogán, árboles donde trepar, un perro, una casa muy grande, muchos juegos y una computadora con internet. A la mañana, Su nos preparaba desayunos interminables. Daba gusto ir al colegio en ese entonces y no tenía cara de amargada, por lo menos los días que llegaba desde la casa de Su. Una vez que ingresaba en esa institución del caos, el mundo se me venía abajo. Detestaba a mis compañeras, una que tocaba la guitarra e intentaba cantar, otra que jugaba de santurrona, otra que tenía los cachetes rosados y eso me molestaba de sobremanera, otra que era mi prima y aunque la quería no podía dejar de sentirme en competencia. Y desde ahí para abajo, todas las atrocidades que pueden imaginarse. La gente no tenía problemas, los problemas los tenía yo. Era antisocial y me creía una belleza superior. En conclusión, me creía una mierda. Entonces tenía que actuar superficialmente, como si nada me afectara. Lo cierto es que tenía hambre, odiaba ese colegio y con los días empeoraba. Era una maldición. Me empezó a ir mal en las materias, ya no tenía ganas de estudiar y por primera vez el nombre de un chico me zumbaba obsesivamente en la cabeza. Cocol. Él tenía 4 años más que yo y convengamos que de 14 a 18 hay bastante diferencia, aunque en ese momento no me interesaba aquello en lo más mínimo. Me creía madura y tenía ganas de conocer a un hombre a quien amar. Me dediqué entonces a escribir poemas y clichés sobre lo dorado de sus cabellos, el profundo azul de sus ojos y además lugares comunes que aparecen en la mayoría de las tarjetas. Me creía toda una poeta.
Cocol era el típico jugador de rugby carilindo. No más que eso. Años más tarde lo comprobaría, pero en ese momento era lo mejor que me pasaba. Y la verdad era que no me pasaban muchas cosas. El colegio apestaba. Con mis hermanos me peleaba bastante. Tenía problemas de identificación social. Me costaba muchísimo ir a clases. Seguía sin amigas. Era la presa perfecta de un cazador que me ignoraba, que sabía que existía, pero que decidía ignorarme completamente. Porque si no me hubiera visto, si hubiera desconocido mi existencia, quizá hubiera sido menos doloroso. Pero él decidió ignorarme por completo. Así empecé a pasar horas de clase escribiendo hojas enteras con su nombre y el mío entrelazados, con diferentes colores, rodeado de corazones o con el adorno de moda. Cocol ocupaba el 95% de mi mente y el resto lo ocupaba la no comida y mis ganas de ser echada de esa institución. Mis carpetas y apuntes estaban llenos de poemas y cartas que jamás llegarían a su destinatario, hasta que una tarde me decidí. Había escrito la carta más dulce en 14 años de existencia. Allí le confesaba mi amor adolescente, que aparentaba ser puro y comprensivo, pero que me provocó el dolor más fuerte que había sentido jamás. Recuerdo haber tomado un taxi hasta el club de rugby donde pensé que estaría entrenando. Estaba todo planeado. Iba a llegar con la intención de anotarme en la pileta del club para la temporada de verano. Me tropezaría con él de improviso y dejaría caer la carta. Él la tomaría entre sus manos. Yo sonreiría y me alejaría caminando graciosamente. Nada de eso ocurrió. ¿Por qué uno se imagina tremendas estupideces? ¿Por qué pensé que iba a chocarme con él? Porque mi intención no era cruzármelo, sino chocármelo. Supongo que era más romántico un tropezón amoroso. Entré en el club, nerviosa, muy nerviosa, con la carta sujeta por mis sudorosas manos. Un vistazo a la izquierda, un vistazo a la derecha. Nadie. ¿Por qué pensé que iba a estar? No sé. Supongo que a esa edad las cosas tienen que salir como uno quiere, como uno sueña, como uno anhela. Más tarde aprendería a dejar de soñar. Ahora necesitaba ver a Cocol y no estaba, nunca estuvo. Volví llorando. Atravesé las canchas de rugby desconsoladamente, con bronca porque Cocol no estaba y yo había imaginado que estaría, con bronca porque era una estúpida, con bronca porque hubiera sido más fácil llamarlo por teléfono, con mucha bronca y bastante tristeza. La semana siguiente terminé de desabastecerme de amor propio cuando escuché un rumor. Cocol está de novio con la hermana de Mengano. Invento, porque después de está de novio, dejé de escuchar. O se me cancelaron los oídos, o se me cumplió el deseo de ser sorda y permanecer así para toda la eternidad. Nunca iba a poder superar este amor con Cocol. ¿Por qué me hacía esto? ¿Qué me estaba haciendo? Los amores juveniles son así, obsesivos, absolutos, a todo o nada. Lo terrible es que muchos años después uno siga comportándose de la misma manera. Lo doloroso es que así se quede uno, siendo una maldita obsesiva. Supuse que tenía que superarlo, pero nada parecía cambiar. Cocol seguía en mi cabeza. Lo perseguía, lo buscaba, me escondía, llamaba por teléfono y cortaba. Me sentía necesitada de su voz, de sus palabras, de sus miradas, de mis inventos.
De eso vivía, del timbre que le había atribuido a su voz de Cocol, de la personalidad que le compré, de un futuro ideal juntos, donde no existiera la diferencia de edad. En mi cabeza podíamos ser muy felices y no entendía por qué no se concretaba mi sueño. Me enojé con Dios y con el mundo. Dejé de creer en el ser divino y empecé a maldecirlo. Si Dios existe, no puede estar haciéndome esto. No pensaba que Dios estaba ocupado en cosas más importantes, porque definitivamente, para mí a los 14 años, no había algo más importante que Cocol. Y Cocol y mi salud mental iban de la mano irremediablemente. Así como también la falta de Cocol y mi depresión eran los mejores amigos. En el colegio teníamos plástica, un invento de los profesores en un intento de hacer que los alumnos se expresaran. La mayoría usaba ese tiempo para hacer machetes para algún examen o para pintarse las uñas. Aquella mañana teníamos que llevar hilos de metal al colegio, es decir, hilos lo suficientemente gruesos como para moldearlos, cruzarlos y crear formas. Exprésense, nos exigió el profesor de plástica. Ya lo creo que me voy a expresar. Para el término de la hora de plástica, mis hilos de metal se habían convertido en un muñequito suicida. Soy yo, rezaba el título. Mi obra de arte constaba en una horca metalizada de la que colgaba una supuesta soga y enganchado cómodamente en su fría parálisis un muñequito ahorcado. Era imperturbable, era de metal y estaba muerto, suicidado. Se había autodeterminado la muerte. Era solo un muñequito, pero su cabeza tenía hilos de metal enrollados como ideas y deseos que no fueron llevados a cabo. Tantas ideas y tantos sueños que lo habían llevado a la muerte. La irrealización de los sueños y de las metas o de los propósitos te pueden conducir a la irremediable defunción. Aunque parezca fantasioso, es comprobable. Tomen cualquier diario o piensan que la gente se suicida porque está aburrida. Lo mío era una obra de arte y una ineludible predicción. Obra de arte que terminó en la basura. Intenté conservarlo, pero mi mamá lo tiró. Yo lo hubiera guardado y entregado a urgencias mentales, pero quizá sí era más fácil que se lo llevaran los muchachos de la basura. Siempre lo más fácil, lo que acarree menos problemas. Mi muñequito suicida terminó en la basura, pero tantos metales y tantos sueños no iban a terminar ahí. Me tenía que ir de ese colegio. Unas semanas después lo decidí. Era junio de 1998 y ya había pasado suficiente tiempo. 3 meses de prueba no estuvieron nada mal. Aquella tarde fría de sol, tocó el timbre y nos llamaron a comer. Yo estaba muy interesada en idear mi plan. Corrí hasta el final del aula de Fernanda, mi prima, y le dije: Fer, me voy a escapar. Ella no mostró interés en acompañarme, pero se rió y apoyó mi decisión. Estarán preguntándose, ¿qué ganaba escapándome una tarde? Liberación, aunque al día siguiente tuviera que volver. La jaula abierta siempre me sedujo y me faltaba el aire en aquel lugar. Esperé a que todos volvieran al aula. Me sentía prófuga. Mi panza hacía ruidos de los más extraños y me latea muchísimo el corazón. Iba a romper una regla. Ya les dije que el colegio era un maldito campo y cuando me di cuenta de que escaparse no suponía esfuerzo o riesgo alguno, me decepcioné. Pero también eso me animó a hacerlo de una vez por todas. Me acerqué hasta la entrada.
una estúpida reja de madera que dividía a los esclavos de los libres, y yo estaba a punto de ser uno de estos. Me agaché, me hice pequeñísima al lado de la reja y conté hasta 3. No es broma, conté hasta 3. Saltaría la reja y correría hasta mi casa. Eran 2 kilómetros si no había calculado mal. Uno de una calle de tierra y campo y otro de asfalto, casas y urbanidad. 1, 2, 3. Salté la reja. Y mientras corría, me di cuenta de que tenía puesto el uniforme y que cualquiera podía adivinar lo que acababa de hacer. Entonces aceleré el paso más y más. Me pareció escuchar el motor de un auto, pero ya estaba bastante lejos del colegio. No quería darme vuelta, tenía miedo de desconcentrarme, de perder el ritmo, de perderme en el campo, de chocarme con una oveja. El ruido del auto empezó a escucharse más y más cercano y pensé que ya estarían buscándome. Lejos del colegio, empezaba la urbanidad y me metí de contrabando en el jardín de una casa. Gateé como un perro en 4 patas con el corazón latiéndome aceleradísimamente. Escaparse era un bochorno, pero escaparse y ser encontrada era mucho peor. No me iban a encontrar. Fantástico. Allí había una pileta de chapa y me escondí detrás. Pasaron 20 segundos. Espié y logré ver el auto que me estaba persiguiendo. Me pareció que el conductor miraba de izquierda a derecha en busca de una alumna prófuga. Una vez que me aseguré de que el auto estuviera lejos, intenté salir, pero me contuve al escuchar que se abría la puerta de la casa donde yo me escondía como una ladrona. Salió un viejito que hablaba con su gato, que me miraba y maullaba como si intentara avisarle a su sordísimo dueño que había una intrusa. Le dio de comer, unas palmaditas y entró nuevamente a su choza. Era mi oportunidad para escapar. Los gatos no ladran y el viejo estaba sordo y cansado como para escucharme o perseguirme. Nuevamente iba a contar hasta 3. Tenía que llegar a casa. Tomé valor. 1, 2, 3. Corrí en dirección al portón, pero el viejo me escuchó. Salió de su casa y gritó algo que no llegué a oír. Estaba demasiado exaltada como para tomarme el trabajo de decodificar sus palabras. Corría furtivamente, cuando me pareció ver entre una ligustrina algo negro que se movía en sentido contrario. No podía voltearme para distinguir qué era. No tenía tiempo que perder. Seguí corriendo hasta que escuché un ladrido y vi ese algo negro y grande abalanzarse con hambre sobre mí. Un gran danés. Sí, un gran danés. Primero me saltó encima y me tiró a la calle de tierra quemándome las rodillas. Después, no conforme, me mordió el pantalón y con ganas me sacudió de derecha a izquierda. Grité de desesperación. Iba a ser el almuerzo de un maldito perro. Grité, sí, pero ¿quién iba a escuchar mis reclamos imponentes en medio del campo? ¡Chucho! ¡Chucho, ven para acá! Cantó alegremente una voz que con seguridad pertenecía a una vieja. Y Chucho, contentísimo y moviendo el rabo, se alejó de mi mutilado cuerpo. Yo estaba en completo shock. Me dolía mucho. Me pasé la mano para medir el daño y la saqué llena de sangre. En la calle, Chucho había escupido el pedazo de pantalón que me faltaba. Despeinada, llorando, ojerosa y con el culo mordido, seguí caminando, ya no corriendo, rumbo a casa. Estaba desesperada, tenía sed, tenía miedo. Odiaba a Chucho y al viejo de la pileta y al maldito auto que me perseguía. De todas maneras,
¿Qué iba a hacer? Decidí seguir mi jornada escapista. Y aquí viene lo más trágico. Caminaba ya en estado de ebriedad, no provocado por el alcohol, sino por el cansancio muscular, cuando frenó un auto conducido por una mujer. ¿Estás bien?, me preguntó. ¿Quieres que te lleve al colegio? ¿Al colegio? Claro, estaba con el uniforme en el medio del campo. No podía ir a otro lado. Llorando, le dije que no y seguí mi odisea hasta que a lo lejos distinguí una bicicleta pedaleando en sentido contrario al mío. Cuando vi al ciclista, quise esconderme, pero ya no había caso. Era mi abuelo. En un italiano un poco consternado, me preguntó qué cazzo estaba haciendo por allá e indagó cerca de mi aspecto moribundo. Le dije que estaba todo bien y que iba para casa. Insultó en italiano y lo único que entendí traduciendo al castellano sería: te subís en la bicicleta y te llevo. Volví al colegio, rota, sangrando, despeinada y sedienta. Entré en el aula, odiando a mi abuelo, pero agradeciendo no haber corrido el kilómetro restante. Clases de portugués. Me largué a llorar. Nadie se había percatado de mi ausencia. Llamaron a mis padres para que fueran a buscarme. Ese fue mi último día en el Patris.